El proyecto Quilichao Vive las Artes sigue pensando en ti y en esta oportunidad tiene tutorial de literatura y tradición oral a cargo de Carlos Gabriel Chávez. Disfrútalo. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí. Recuerden que yo soy Gabriel, el tallerista de lectura y escritura tradicional de Quilichao Vive las Artes. Recordemos que anteriormente tuvimos varias actividades, por ejemplo, el tema del artista. ¿Cómo me les fue? Les fue bastante chévere. Yo sé que se divirtieron mucho. Yo, por ejemplo, cuando lo hice con mis chicos de Lourdes y Bello Horizonte, nos divertimos demasiado. Ahora vamos con algo súper importante. Ya llegó la hora de no solamente entrevistarnos entre compañeros, sino que llegó la hora de ir a la calle a entrevistar a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos el lead de la noticia, que es el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Esos son algo sumamente importantes. Así que ahí ya tenemos como el apoyo para nosotros tener la posibilidad. Vamos a hablarle primero a los chicos, que son los que van a crear los cuentos de terror del barrio Lourdes. Ellos lo único que tienen que hacer es irse por los barrios o simplemente en su casa preguntarle a su madre o a su abuela o a su tía: cuénteme alguna historia de terror. Una historia de terror que haya pasado aquí en el barrio. Que una vez yo fui a la cocina, me movieron un vaso, pasó esto. Pero teniendo como referente el lead de la noticia. Entonces ustedes van a llegar a donde su familiar y van a decir: bueno, mami, ¿a quién le pasó esto? ¿Cómo le pasó esto? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿Y por qué le pasó? Ahí estamos con las 5 preguntas que son claves a la hora de hacer una entrevista. Y la verdad es que para que sea un poquitico más cómodo y un poquitico más dinámico, hagámoslo con una entrevista antes que crear un cuento como tal. Entonces ahí ya vamos con los chicos que van para Lourdes. Ahorita vámonos con las personas que van a crear un artículo de una revista. Esto sí digamos que es un poco más institucional, así que esto es como un poco más diferente, porque no es una historia de terror, sino un artículo como tal. Digamos que le vamos a hacer un artículo a un man que se llama Juan Fernando, que hace freestyle en el barrio, una vaina así, al peladito que canta en el barrio. Entonces lo que vamos a hacer es llegar allá donde está el muchacho y decirle: bueno, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué te gusta cantar? Ahí van a surgir muchas más preguntas, pero sin olvidar nuestro lead de la noticia, que es qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué le pasó a Juan Fernando? ¿Quién es Juan Fernando? ¿El por qué le gusta cantar? ¿Desde hace cuánto canta? ¿Y qué es lo que más le gusta de cantar? Son algunas preguntas que nos van a surgir a todos nosotros a la hora de entrevistar a una persona, pues en este caso que sería un artista local de nuestra cuadra. En esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque necesitamos el apoyo de los padres. Los niños van a necesitar el apoyo de los padres, porque en muchos casos los niños se les va a olvidar algunas preguntas. Entonces lo mejor a la hora de, antes de ir a entrevistar a una persona, es tener como tú en una agendita varias preguntas de apoyo, porque las preguntas que más nos importan es el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Son las preguntas que más nos importan en este momento. Pero tenemos que tener preguntas de apoyo para eso. A raíz de eso nos van a surgir muchísimas más inquietudes, pero lo más importante es que ustedes logren hacer la entrevista lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ahí tienen que llegar a crear, ahora sí, la entrevista, convertirla en un cuento, y la entrevista esta vez convertirla en un artículo. Eso es como un trabajo de campo bastante interesante que ustedes van a tener que hacer, ya sea con el tallerista o con un padre de familia. En este caso iríamos con el tallerista a las casas a hacer los diferentes trabajos de campo, que son fotografía, que es la entrevista, que es escribir, que es rayar. En esta parte también usted ya no va a llegar con tanta pena de ir a una persona a la calle, porque usted ya lo hizo en su clase, con su tallerista y con sus amigos. Entonces no te va a dar tanta pena entrevistar a alguien de la calle o simplemente a alguien de tu casa. Pero recuerden, ahora sí vamos con la parte de los cuentos. Vamos a aprender el tema de las partes del cuento, que es inicio, nudo y desenlace. En el inicio es sumamente importante contextualizar a todas las personas de qué es lo que estamos diciendo, a quién le pasó. En el inicio es sumamente importante que digamos que en este caso digamos que el cuento le pasó a Pepito Pérez. Pepito Pérez tiene 10 años y qué le pasó a Pepito Pérez. Es sumamente importante que en el inicio contextualicemos toda la historia. En el nudo ya vamos con la problemática, cuando ya a él lo asustan, cuando ya a él se lo roban, cuando algo tiene que pasar algo malo en la historia para que sea algo chévere, para que le dé como más drama. Recuerden, el nudo es la problemática de la historia. Ahora vamos con el desenlace, que es cuando esa persona ya sale de ese problema y empieza a salir del problema poco a poco. Digamos que Pepito Pérez cayó en una cueva, pero Pepito Pérez llegó Juan y lo empezó a ayudar a salir de una cueva. Entonces estaban saliendo como con la escalera. El desenlace es esa vaina, cuando ya la historia va acabando y ya tenemos como tal lo último, que es la moraleja, que es la enseñanza que nos va a dejar este cuento. Es muy importante que tu cuento deje una enseñanza a las personas, porque es ahí cuando tu cuento no va a pasar desapercibido, sino que va a dejarle algo a una persona. Esas son las partes que tenemos del cuento. Ahorita vamos a ver las partes de cómo crear un artículo institucional, ahorita que estamos en Santander de Clichao.